La política es una ciencia, sin embargo se dice que la política es el arte de lo posible. Y es cierto, la política es la herramienta utilizada por quienes tienen acceso al poder. Esta es la mejor alternativa para salir de la terrible situación política que actualmente vive Bolivia. Primero veamos algunos antecedentes. Inicialmente los bolivianos vivíamos con la constitución política de la República de Bolivia. En enero de 2006, Evo Morales llega democráticamente al poder e instaura una dictadura totalitarista en Bolivia. El 7 de febrero de 2009, de forma amañada, en medio de mucha violencia y de forma ilegal, en un cuartel de la ciudad de Sucre se nos impone abusivamente una nueva constitución, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. El dictador utiliza este recurso para perpetuarse en el poder cometiendo una serie de injusticias y delitos. El 10 de noviembre de 2019, el dictador Evo Morales, presionado por el pueblo boliviano, renuncia a la presidencia. Estoy renunciando para que Mesa y Camacho. Por sucesión constitucional asume la presidencia la señora Yanine Áñez. Me tocó, soy la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Que quede bien claro de que esto es simplemente una transición, es solamente para llamar a elecciones. Bolivia comienza a respirar nuevamente aires de libertad. La presidenta tiene la monumental misión de llamar a elecciones y recuperar el Estado de Derecho perdido en la dictadura. Pese a ello, de forma incongruente, la presidenta Yanine Áñez, con la norma de reelección que inventó el dictador para usarla en su dictadura, anuncia su propia candidatura. He tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. Es decir, en plena crisis política, crisis económica y crisis de salud, la presidenta Yanine Áñez decide gobernar y ser candidata todo al mismo tiempo. La incapacidad política o la cobardía del entorno de la presidenta Yanine Áñez genera que su gobierno no sea un gobierno de transición para retornar al Estado de Derecho, sino más bien que haga las veces de un gobierno interino del régimen anterior. Es decir, salió el dictador, pero continúa la dictadura. Veamos entonces el planteamiento del problema. El MAS es una organización criminal internacional con mucho dinero del narcotráfico capaz de comprar a los mejores asesores en política y propaganda. Esta organización tiene dos brazos que la hacen extremadamente peligrosa para la estabilidad de Bolivia. El uno es la estructura del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo diseño corporativo está pensado para mantener la dictadura, es decir, que no haya respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que no haya Estado de Derecho como había en la anterior Constitución de la República de Bolivia, que no haya independencia de poderes, que no haya sufragio universal con elecciones libres y justas. Y el otro es el grupo de los cocaleros de Chapare y sus hordas, que tienen como único método el generar violencia y miedo a la población. ¡Bum! En resumen, si no hacemos A, que es lo que quiere el MAS, tendremos violencia. Si no hacemos B, que es lo que quiere el MAS, tendríamos violencia. Si no hacemos C, que es lo que quiere el MAS, tendríamos violencia. Es decir, tendremos que hacer obligatoriamente todo lo que quiere el MAS para evitar la violencia. Veamos ahora la situación política del actual gobierno. La presidenta del Estado Plurinacional es la señora Yanine Áñez, que según sabemos no es del MAS. Luego tenemos que la Asamblea Plurinacional, al tener 2/3, está en manos del MAS. La senadora Eva Copa del MAS es la siguiente en la sucesión constitucional. El Poder Judicial continúa en manos del MAS. El Poder Electoral, pese a tener una cabeza nueva, mantiene toda la estructura y padrón electoral del MAS. La Fiscalía General en manos del MAS. El Tribunal Constitucional en manos del MAS. La Contraloría en manos del MAS. Otras instituciones en manos del MAS. Ahora sumemos a esto la omisión de la presidenta de no hacer cumplir la ley al no hacer uso del monopolio de la fuerza policial o militar, toda vez que como candidata está en campaña. Veamos ahora cuáles son los posibles escenarios que pretende el MAS. Plan Violencia A. El MAS generaría tanta violencia que hace renunciar a la presidenta Yanine Áñez y por sucesión asumiría la presidencia la asambleísta Eva Copa, quien luego facilitará el retorno del dictador. Plan Violencia B. El MAS presiona lo suficiente para impedir que se corrija el derecho al voto universal, el padrón electoral y todos los demás mecanismos que le permitirían tener una gran representación en el Parlamento. Y segundo, el gobierno de Yanine Áñez se dejaría intimidar tanto que negocia con ello disponiendo injustamente a costa de los derechos de todos los demás ciudadanos. ¿Cuál sería la solución legal más práctica entonces? Pues es muy simple. ¿Recuerdan que todo se comenzó a caer desde el momento en que se violaron todos los procedimientos para imponernos una nueva constitución? Pues bien, en ese momento se inició el rompimiento del Estado de Derecho.
Después de eso, hubieron muchísimas otras violaciones más, como por ejemplo la violación del 21F. En derecho hay un principio jurídico que dice que todo actuado puede ser anulable si se viola un procedimiento esencial y que, si esto sucede, la anulación se debe aplicar hacia atrás, hasta el vicio más antiguo. Todos sabemos que la violación esencial más antigua fue la imposición ilegal y fraudulenta de una nueva constitución. Es decir, que bastaría un decreto del actual presidente Yanine Áñez que con fundamento jurídico dictamine la anulación de todos los actuados hasta el mismo día en que se suplantó la República de Bolivia. Este decreto tendría 6 efectos directos. 1. Se reconocería la vigencia de la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia, que al hacerlo se restituiría la República y el Estado de Derecho. 2. Los órganos de la dictadura y los funcionarios de la dictadura tendrían que ser removidos o ratificados. 3. Se conformaría un gobierno de unidad nacional a la cabeza de Yanine Áñez. Para esto, ella tendría que dejar su candidatura. 4. Como el poder electoral ya no existiría, la Corte Nacional Electoral reaparecería para rehacer el padrón electoral y en 6 meses convocar elecciones libres con voto universal. 5. Se implementaría el no a la impunidad y no al narcotráfico, es decir, prevención, interdicción, erradicación de la coca ilegal y desarrollo alternativo. 6. Este decreto serviría también para retrotraer toda una serie de injusticias cometidas antes y que continúan vigentes en contra de muchos ciudadanos bolivianos. Este decreto sería el primer golpe. El siguiente gobierno daría el golpe final ratificando todo en un referéndum popular. Como se involucionó en el avance a las autonomías o federalismo, la pérdida sería ganancia. Queridos compatriotas, pidamos que vuelva el Estado de Derecho y con él la República de Bolivia.